Bueno, anteriormente en los otros videos que hemos estado desarrollando a lo largo de esta exposición hemos visto por así decirlo, una repasada por encima de lo que vienen siendo los temas que desarrollamos. Sin embargo, cabe recalcar que vamos a llevar a cabo algunos puntos que todavía son claves en esta exposición y que hace falta especificar mejor. En este caso les seguiría hablando acerca de lo que viene siendo el estudio de tiempos y movimientos dentro de una organización. Pero antes que nada hay que tener en claro, como hemos visto en los videos anteriores, las definiciones de estos dos tipos de estudio. El primero que tenemos es un estudio de tiempos, que esta es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada con base en la medición del contenido del trabajo de un método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables que pueden ocurrir dentro de una empresa. Ahora, ¿esto qué significa para una organización? Más que nada es lo que tenemos que preguntarnos. Mayormente hay que tener en cuenta que un estudio de tiempos es bastante efectivo, por así decirlo, para el momento de llevar a cabo una investigación acerca de cómo afecta o cuánto tiempo necesita un trabajador para llevar a cabo una serie de trabajos. ¿Por qué? Porque tomemos el ejemplo de una empresa manufacturera, por así decirlo. Una empresa manufacturera que se encarga de producir los mismos productos necesita tener un estándar de tiempo en el cual sus operadores o trabajadores sean capaces de llevar a cabo cada pieza que producen. En el caso, por ejemplo, de una empresa de arneses, necesitábamos saber cuánto tiempo tarda cada trabajador o cada operador en llevar a cabo el arnés, cuánto tiempo tarda el ensamblaje, cuánto tiempo tarda el atornillamiento, por así decirlo, de los materiales, el ensamblamiento, todo ese tipo de cosas es tiempo. Y el tiempo lo hemos visto siempre como un recurso muy valioso dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque el tiempo está previamente dicho desde hace mucho tiempo que o tenemos la vaga idea o se nos ha inculcado la idea, más bien dicho, ya sea en redes sociales, en la escuela o entre nuestros mismos trabajos que hemos podido llegar a desempeñar, que el tiempo es oro. Y esto en cierto punto es verdad, porque para una empresa llevar a cabo por ejemplo, por poner un ejemplo, porque si una empresa una empresa está pagando 80 pesos, te está pagando 80 pesos por llevar a cabo un trabajo en 8 horas. Pero ¿qué pasa si llega otro trabajador y te dice, oye, yo te hago el mismo trabajo pero en 5 horas? ¿Qué tiene que ver que un trabajador te lo haga en menos trabajo que el otro? En menos tiempo que el otro, perdón. Bueno, primeramente hay que tener en cuenta que si dispones de 8 horas de un trabajador y el otro trabajador te da 3 horas extra, a esas 3 horas extra las puedes usar para que este nuevo trabajador lleve a cabo otro tipo de trabajos. Puede llevar a cabo el ensamblamiento de otro arnés, por así decirlo, puede llevar a cabo otras tareas fuera de su sustento común. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más cantidad de tiempo tengamos para poder realizar una de estas actividades, más completa será la producción que podamos tener como empresa. Es en este tipo de situaciones en el que el estudio de tiempos abarca muy bien a lo que viene siendo a las organizaciones. Claro está que ahorita tomamos el ejemplo de una empresa manufacturera, pero esto no es siempre el caso. Este tipo de estudios sirve para cualquier tipo de organizaciones. Incluso podríamos aplicarlo en temas que no tengan que ver directamente con una empresa industrial. Podríamos incluso tratarlo con un ejemplo más cotidiano, por así decirlo. Podemos tratarlo, por ejemplo, con el hecho de un estudiante, por así decirlo. Un estudiante que trabaja, ponemos el ejemplo, dedica 6 horas a la escuela y dedica otras 8 horas a su jornada laboral. Ahí van 14 horas de su día y dispone únicamente de 2 horas, por así decirlo, para hacer sus deberes de la escuela. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este mismo estudiante, al tener un rango de tiempo muy corto o que no tenga las mismas facilidades para llevar a cabo sus trabajos, no los va a entregar con la misma calidad que un estudiante que tiene aproximadamente 10 horas libres al día para llevar a cabo sus trabajos. Por simple lógica matemática podemos saber que un trabajo que se puede hacer con una dedicación de 10 horas puede llegar a ser mejor que un trabajo que tarda únicamente 2 horas en hacerse. Y esto muchas veces hay que tenerlo en cuenta dentro de las organizaciones. No porque algo sea más fácil o más rápido de hacerse significa que es más correcto. Porque como dice el dicho, muchas veces lo barato sale caro.
Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores al momento de querer llevar a cabo este tipo de procesos a la industria. Prosiguiendo con nuestra exposición, tenemos lo que viene siendo el estudio de los movimientos. Esto es lo que se usa dentro de una organización, principalmente para los trabajadores. Esto estudio de tiempos, ¿qué quiere decir? Que es un análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo humano al ejecutar un trabajo. Este estudio de movimientos, ¿para qué nos sirve principalmente a nosotros como una empresa? Hay que tener muy en claro que el estudio de movimientos es igual de importante que el estudio de tiempos. ¿Por qué? Porque un estudio de movimientos nos ayuda a prevenir, más que nada, nos ayuda a la prevención y a mejorar la calidad dentro de una empresa, lo cual es uno de los objetos más importantes que actualmente están buscando las empresas. Mejorar sus equipos de trabajo, mejorar a sus mismos operadores, a sus mismos productores. ¿Por qué? Porque si tu trabajador no es feliz dentro de su trabajo, o lo tienes haciendo trabajos que tal vez no encaja con su perfil de trabajo, esto a largo plazo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que tu trabajador no te haga el trabajo bien. ¿Y esto en cómo repercute en ti como empresa? Repercute en que no va a elaborarte lo mismo, no te va a generar lo mismo tipo, no te va a generar el mismo ingreso, o no te va a trabajar lo mismo, o no le va a echar el mismo enfoque o la misma devoción a que si él estuviera en un área que está enfocada a él. Esto lo vemos mucho en empresas y más que nada en épocas modernas. Con nosotros los jóvenes que estamos recientemente saliendo de carreras y actualmente la situación económica dentro de la mayoría de los países de Latinoamérica es complicada. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada vez es más difícil conseguir un empleo en el que las prestaciones, en el que el perfil que están buscando se adapte a lo que tú estudiaste. Esto que nos deja decir que cada vez es más la competencia que tenemos que afrontar, no únicamente en México, sino también en toda Latinoamérica. Por poner un caso, antes el estudio de movimientos era algo que no se ponía en práctica, pero ahora necesitas incluso una titulación para saber, necesitas tener un título, necesitas tener una acreditación para que sepan que sabes, por ejemplo, hablar inglés. Antes muchas veces no era necesario, era simplemente tu palabra, pero ahora no, ahora es necesario tener una certificación en este tipo de cosas. Y más que nada en el ramo industrial es muy importante que tener a personas capaces o personas capacitadas para poder llevar a cabo ese tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que tener en claro que hay muchos trabajos dentro del ramo industrial y más que nada, por ejemplo, aquí en Chihuahua, que es donde donde nos vamos a efectuar como ingenieros posiblemente, si no es que nos vamos a otros países o si no nos vamos a otras oportunidades laborales en otros estados. Pero por ejemplo, enfocarnos en Chihuahua en una etapa local. Chihuahua es un estado industrial, es un estado manufacturero, que toda nuestra infraestructura económica la basamos en la industria. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no tenemos a gente capacitada para llevar a cabo las máquinas? O gente capacitada que no pueda permanecer en ciertas posturas de trabajo durante cierto periodo de tiempo. El estudio de movimientos es lo que hace eso, analiza muy bien qué necesitamos de un empleado, por así decirlo. En una empresa sabemos que un operador, en una maquila, sabemos que un operador debe de estar mucho tiempo parado y debe saber manejar cierta cantidad de estrés, y el estudio de movimientos nos da eso, nos ayuda a saber qué tipo de trabajo se efectúa para cierta área. Por así decirlo, no vas a poner a una persona que esté en silla de ruedas o que tenga alguna dificultad física a que te ponga a hacer un trabajo de ese tipo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no te va a salir producente hacer esto. Probablemente vas a tener un accidente de trabajo o vas a generar retrasos en la línea de producción. Y esto a largo plazo se va a ver afectado en toda la línea de producción de la empresa. ¿Y esto qué genera? Genera pérdidas de tiempo. Y como habíamos mencionado anteriormente, el tiempo es oro en este tipo de situaciones. En cualquier rama industrial, el tiempo más que nada es algo que se mide en producción, en productividad. ¿Qué tan productivos podemos llegar a ser en el tiempo que desempeñamos algo? Ahora, llevamos varias etapas y estos temas conllevan muchos requerimientos, pero por mencionar algunos vamos a mencionar los estudios de tiempo. ¿Qué requerimientos necesitamos para poder llevar a cabo un estudio? Antes de emprender dicho estudio hay que considerar básicamente algunos puntos que son los más importantes. Por ejemplo, hay que analizar que para poder obtener un estándar es necesario que el operador domine a la perfección la técnica de labor a la que se vaya a dedicar o la que va a estudiar. Como se decía anteriormente, no puedes poner a un recién ingresado o a
a una persona con una semana en la empresa y sin experiencia a manejar un montacargas. ¿Por qué? Porque él no está capacitado para llevar a cabo este tipo de tareas. Está capacitado tal vez para hacer otro tipo de labores, pero su perfil de trabajo no encaja para esto. ¿Y esto qué nos puede ocasionar si llevamos a cabo esto? Nos va a ocasionar que tengamos retrasos dentro de la empresa. Nos va a ocasionar que retrasemos la línea de producción. Que incluso que pueda haber un accidente que pueda cobrar la vida de una persona. Y esto obviamente no es algo que decimos. Otro punto que hay que recargar es que el empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y los representantes del mismo sindicato de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos la palabra evaluación con atormentar o con atemorizar. Tenemos que tener en claro que los departamentos de las empresas que buscan llevar a cabo este tipo de estudios no buscan perjudicar a nadie, buscan mejorar. Buscan que la empresa pueda crecer en todos los sentidos que puedan tener. Y esto es algo que tenemos que estar agradecidos. Nosotros como trabajadores debemos tener en claro que sin este tipo de estudios no sabremos bien cuánto tiempo necesitamos de nuestro tiempo para llevar a cabo una actividad. Y cuando hacemos este tipo de cosas puede haber muchos retrasos, puede haber muchas faltas que ocasionen que no podamos llevar a cabo nuestros trabajos. Antes que nada, también otro punto que debemos considerar es que el analista debe estar capacitado, el cual va a llevar el estudio de movimientos o el estudio de tiempo debe estar capacitado, ya que debe contar con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la evaluación de los trabajadores. ¿Por qué debe estar capacitado? Muchos tal vez nos preguntemos. Porque si no estás capacitado para hacer un análisis de estudios o movimientos, que es un análisis que lleva mucho tiempo, que lleva a cabo mucho trabajo experimental o mucho trabajo de campo, no vas a poder hacerlo. Si no tienes las herramientas adecuadas, si no cuentas con un software especializado, si no cuentas con el conocimiento previamente enseñado, no vas a poder hacerlo de manera eficiente. Otros requerimientos que hay que tener en claro son las actitudes del trabajador y también las de la persona que lo está elaborando deben ser tranquilas, deben ser ajustables a este tipo de situaciones, porque más que nada esto es una retroalimentación que se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nos digan que estamos haciendo algo mal es malo. Esto es un tema que hay que dejarlo muy en claro. No porque nos digan que estamos haciendo las cosas mal significa que nosotros somos los que estamos mal. Tal vez simplemente estamos haciendo las cosas de una manera que no es tan eficiente. Es como por ejemplo dentro de una empresa o dentro por ejemplo de una escuela, por así decirlo. Si yo por ejemplo yo sé un método para poder llegar al resultado de una ecuación más fácilmente que el que tú haces, yo te puedo decir, oye, este método es más sencillo, puedes hacerlo de esta manera, tu método no tiene nada de malo, pero vas a tardar más tiempo. Este te va a ahorrar tiempo, vas a poder enfocarte en otras cosas. Esto lo podemos ver en claro, por ejemplo, en un examen que llevamos a cabo nosotros como estudiantes. Cuando se nos enseña un método, muchas veces tenemos a repetirlo constantemente y tenemos únicamente a enfocarnos en ese método y no abrimos nuestra mente a poder optar por otras ideas o otros caminos que nos puedan llevar al mismo resultado. Esto es un concepto que hay que cambiar dentro de la mentalidad mexicana, o más que nada de la mentalidad de Latinoamérica. Porque no somos una sociedad o somos una cultura de personas que somos muy cerradas a otras opciones. Pensamos que si algo sale bien de esta forma, solo puede ser de esta forma, y no. Hay muchas maneras en las que podemos hacer una cosa y de manera eficiente. Y esto se lleva muy a la práctica en el campo laboral. Porque si tú puedes mejorar la empresa o puedes tú como analista desarrollar una forma en la que oye, estos arneses nos van a salir más baratos si pones a trabajador B en el lugar de trabajador A. Es una retroalimentación que no tiene que afectar a la vida de las personas, porque al fin de cuentas es eso, es una retroalimentación y esto es bueno. Pero nosotros como empleados esto lo podemos tomar lo tomamos como dos formas, lo tomamos como un ataque o lo tomamos como una forma de que nos digan que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, y hay que cambiar eso. Otra cosa que tenemos que tener en claro es que tanto el trabajador como la persona que está dando la retroalimentación tienen que estar conscientes de que esto no es una situación personal, porque muchas veces si sentimos que nos están criticando lo sentimos como un ataque y esto nos cierra la mente a optar por nuevas ideas. Ahora, para llevar a cabo un estudio de tiempos, un estudio de movimientos, podemos decir que hay varias formas. Dentro de lo que cabe, existe la forma continua y la forma de regresión a cero. En el método continuo, como vamos a mencionar a continuación, se deja correr el cronómetro.
Por ejemplo, entonces para llevar a cabo dentro de un estudio de movimientos o un estudio de tiempos, se deja correr un cronómetro en el cual se mide el tiempo en el que dura el estudio, en el cual se lleva la práctica, por así decirlo. En esta técnica el cronómetro se lee en un punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento, y en caso de tener un cronómetro electrónico se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. ¿Esto quiere decir? Que medimos cuánto tiempo tardamos en llevar a cabo la acción que estamos efectuando, por así decirlo. Si el trabajador 1 tarda aproximadamente 1 hora en llevar a cabo, en elaborar un arnés, en ensamblarlo, en pintarlo, en llevar a cabo todo el proceso de manufactura, pues simplemente esa es la forma en la que se hace con el método continuo. En el otro caso tenemos en el método de regresión a cero. En este tipo de estudio, más que nada el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento y luego se regresa a cero de inmediato. Esto, al iniciarse el siguiente elemento, el cronómetro parte de cero sucesivamente y el tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro a finalizar este elemento y se regresa otra vez desde cero, así sucesivamente durante todo el estudio. Esto quiere decir que, por así decirlo, en el caso que habíamos puesto ahorita de un trabajador que lleva a cabo la manufactura de un cinturón, por así decirlo, tomamos cuánto tiempo tarda en ensamblar las piezas, cuánto tiempo tarda en pintarlo, cuánto tiempo tarda en ajustarlo perfectamente para que quede bien. Estos son los métodos o las formas en las que podemos hacer un estudio de tiempos. Ahora también, esto tiene varios objetivos, el cual ya los hemos mencionado anteriormente, pero cabe recalcarlos porque son importantes dentro de la empresa. Son la minimización del tiempo requerido para la ejecución de los trabajos, conservar los recursos y la minimización de los costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de energía, y proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. Eso, como lo habíamos dicho anteriormente, consta de la calidad, consta en efectuarse de una manera correcta dentro de la organización y hacerlo de una manera que la calidad sea lo que más importe dentro de esto. Estos son los estudios de tiempo, y estos son muy importantes para la empresa porque gracias a esto, como hemos dicho, el tiempo es oro, y si no podemos determinar cuánto tiempo nos tarda hacer algo, estamos haciendo algo mal. Ahora, el estudio de movimientos, como mencionamos antes, esto es para más que nada medir qué tan cómodos o qué tan factible nos puede ser cierto trabajador en cierta área de trabajo. Esto se puede aplicar en dos formas: el estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos. El primero se aplica más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo. El segundo solo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad, cuya duración y repetición son elevadas. Esto puede ser un poco confuso al momento de explicarse, pero se tiene que entender que uno de los métodos se emplea para saber qué tan eficiente eres, y el otro se lleva a cabo para saber si esto puede durar tanto tiempo o cuántas veces tardas en hacerlo. Es confuso, lo sabemos, pero es parte de lo que viven día a día las empresas. Un estudio de movimiento es algo que se efectúa diariamente, o es algo que lleva a cabo mucha práctica para poder llevarlo a cabo. Ahora, este tipo de estudios tiene varios objetivos, el cual los podemos determinar como eliminar los movimientos ineficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que, por así decirlo, dentro de una empresa, dentro de un proceso, dentro de una empresa, podemos decir que tenemos 4 partes. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. En el punto A tenemos el ensamblaje. Del tiempo A al tiempo B tenemos que se tiene que llevar esto hacia acá para poder llevar a cabo la segunda parte, que sería, por así decirlo, la pintura. De punto B a punto C tenemos que se tiene que llevar a cabo otro proceso, el cual, por así decirlo, es ajustamiento, para ajustar que la pieza quede bien. Y del tiempo C al tiempo D tenemos que es simplemente la transición que llevan a cabo desde que ya está completamente bien el supuesto producto a la última verificación. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos eliminar un tiempo que sea innecesario o reducirlo de manera eficiente? Si ya tenemos el objeto aquí, ¿por qué tenemos que esperar a que venga, por así decirlo, otra persona a que lo recoja y lo lleve a punto B o lo lleve a punto C? ¿Por qué simplemente no se puede, dentro del diseño del área de trabajo, podemos especificar que se puede poner de cierta manera para que sea una rotación continua en los movimientos? ¿Esto en qué beneficia a la empresa? Que si antes tardabas, por así decirlo, 2 minutos en pasar de la parte A al punto B, pues ahora no tardas 2 minutos, tardas
10 segundos, 15 segundos. ¿Y esto cómo beneficia a la empresa? Pues es menos tiempo que se está perdiendo en ocio, es menos tiempo desperdiciado. Y esto lleva a que pues simplemente sea más dinero el que está ganando la empresa por menos cantidad, por más dinero que está ganando la empresa por un menor esfuerzo de los trabajadores, ya que únicamente se está llevando a cabo el mismo producto pero en una reducción de movimientos eficaz. Ahora, tenemos también que uno de los objetivos principales es acelerar los movimientos eficientes. ¿Esto qué tiene que ver? Que motivamos al personal con esto a que lleve a cabo los movimientos de manera efectiva para que estos mismos los productos los hagan en menor tiempo o menor costo. Y esto nos sirve mucho. Ahora, otro punto que hay que resaltar dentro de esto es el Telberg. Este proceso dentro del estudio de movimientos hay que resaltar los movimientos fundamentales. Esos movimientos fueron definidos por los esposos Gilbert y se denomina Telbricks. Son 17 puntos y cada uno de ellos es identificado con un símbolo gráfico, un color o una letra o una sigla. Eso nos ayuda mucho a las empresas para poder llevar a cabo las rondas de manufactura o llevar a cabo los procesos de manufactura en movimientos eficientes. Ahora, hay que tener en claro que estos movimientos se dividen en eficientes o efectivos e ineficientes inefectivos y así. Por así decirlo, por mostrar la clasificación podemos tener que los movimientos eficientes o efectivos son de naturaleza física o muscular. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes alcanzar, mover, soltar o precolar en una cierta posición determinada. Y los de naturaleza objetiva o concreta se usan para ensamblar más que nada y desamblar los productos de manera efectiva. Esto para beneficiar a la empresa en un cierto rango para que esta misma pueda llevar a cabo los productos con una mejor calidad. Y luego tenemos los movimientos ineficientes o inefectivos. Estos los tenemos más que nada arraigados en el ámbito de que son mentales o semimentales. ¿Eso qué nos quiere decir? Que buscan seleccionar, colocar en una posición o inspeccionar o planear. ¿Y esto qué quiere decir? Que estos movimientos buscan más que nada enfocarse en un sector del área de trabajo, que a lo mejor no está elaborando bien sus métodos de trabajo o que necesita una retroalimentación. Y también tenemos los retardos o dilaciones. Esto es un retraso inevitable que ocurre dentro del área del trabajo y que no es la culpa de nadie. Muchas veces hay que tener en claro que por más estudios que se hagan, ya sea de movimientos, de tiempo, siempre pueden producir imprevistos dentro de una organización, ya que estos mismos imprevistos son cosas que no tenemos calculados o que no tenemos un plan elaborado. Por establecer un ejemplo o un precedente, podemos establecer la situación actual que estamos viviendo dentro del mundo. Hace 6 meses o hace un año, las empresas que se dedicaban a tener una planta de producción diariamente o a producir 1000 piezas por día o a producir cierta cantidad de productos al día nunca se imaginarían que se estarían viendo en la posición en la que están ahorita, en la que no pueden tener a trabajadores en su fábrica o en la que tienen que optar por otros tipos de trabajos. Esto nunca se había visto, nunca habíamos tenido un plan de contingencia para este tipo de situaciones. Por poner un ejemplo que podemos tener son los restaurantes. Los restaurantes, tenemos cuenta, tienen un estudio de movimientos y un estudio de tiempos muy eficaces para el momento de atender a sus clientes. Pero ¿qué pasó con esto? Cambió por completo el sector de su comercio. ¿Por qué? Porque ya no tienen clientela física. Ahora la clientela de los restaurantes más que nada, o de los restauranteros, de los que están planeando sobrevivir a esta crisis, es una clientela virtual, ya que han tenido que implementar medidas para llevar a domicilio en todos los productos que tienen. ¿Y esto cómo ayuda a la empresa? Pues para llevar a cabo esto se tuvo que establecer un estudio de movimientos, un estudio de tiempos, para verificar cuánto tiempo tardo yo como restaurante en enviar a un trabajador de punto A del restaurante a punto B, que es la casa del comensal. Porque se tuvo que llevar a cabo todo este tipo de evaluaciones para saber si era factible o simplemente era más factible dejar de producir. Es lo mismo que pasa con las empresas industriales. Tienen que calcular si es factible producir y arriesgarse a tener ciertos accidentes de trabajo dentro de lo mismo y llevar a cabo retrasos en su línea de producción o disminuir la cantidad de piezas que pueden producir. Esto viendo en rasgos económicos implica un gran riesgo, ya que las empresas que optan por disminuir su comercio, disminuir su actividad económica, mayormente se están enfocando a un comercio nuevo,
a un comercio que no tienen tanto conocimiento del tema. Aquí muchas empresas antes estaban enfocadas a un cierto segmento de las personas, pero ahora ya no lo están. Están enfocadas simplemente tienen que enfocarse a un nuevo segmento o tienen que saber llamar la atención de nuevos consumidores. ¿Esto para qué? Para no quebrar. Esto básicamente es un análisis más profundo de lo que viene siendo el estudio de movimientos y el estudio de tiempos. Y cabe reconocer o cabe recalcar dentro de lo que cabe que estos dos temas son muy importantes para una empresa, porque como se mencionó anteriormente, sirven para producir más. Porque al fin y al cabo lo que más importa dentro de una empresa es la producción, importa generar ingresos, importa generar trabajo. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta como trabajadores. Cuando exista la manera de mejorar algo o que podamos dar una pequeña retroalimentación de un tema en específico, no tenemos por qué sentirnos atareados o ofendidos por esto. Y cabe recalcar que también los principios de la economía de los movimientos, ya que hay 3 principios: los relativos al uso del cuerpo humano, los relativos a la disposición y condiciones del sitio de trabajo y los relativos al diseño del equipo y las herramientas. Todo este tipo de temas es básicamente los que están enfocados a cómo se sienten los trabajadores dentro de su ambiente de trabajo. Por ejemplo, los relativos al uso del cuerpo humano, esto quiere decir que, por ejemplo, ambas manos deben comenzar y terminar simultáneamente los elementos o divisiones básicas del trabajo y no deben estar inactivas al mismo tiempo, excepto durante los periodos de tiempo de descanso. O también que los movimientos de las manos deben ser simétricos y deben efectuarse simultáneamente, alejarse del cuerpo y acercándose al mismo tiempo de este. Y siempre que sea posible deben aprovecharse el impulso o el ímpetu físico como ayuda al trabajador y reducir a un mínimo cuando haya que ser contrastado mediante un esfuerzo muscular. También hay que tener en claro que son preferibles los movimientos continuos en línea recta en vez de los rectilíneos que implican cambios en la dirección de repentinos y bruscos. Hay que recalcar que todo este tipo de movimientos están muy arraigados dentro de la cultura de las empresas, ya que son movimientos que se llevan a cabo diariamente. En otro de los principios que teníamos los movimientos relativos a la disposición y condiciones en el sitio de trabajo. Estos más que nada deben estar destinados a sitios fijos para toda la herramienta y todo el material, a fin de permitir la mejor secuencia de operaciones y eliminar o reducir los trailing, como lo mencionamos anteriormente, y es buscar y seleccionar lo mejor para la empresa. Hay que utilizar depósitos con alimentación por gravedad y entrega por caída y deslizamiento para reducir los tiempos de alcanzar y mover. Asimismo, conviene disponer de expulsores siempre que sea posible para retirar automáticamente las piezas acabadas. Todos los materiales y las herramientas deben estar ubicados dentro del perímetro normal del trabajo, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, esto para reducir los tiempos de ocio que podemos llegar a tener dentro de la empresa. También conviene proporcionar un asiento cómodo para el operario, ya que aquí entra otro tema que veremos más adelante, que es la ergonomía. Que vimos anteriormente, que es la ergonomía, porque si un trabajador no se siente cómodo en su estación de trabajo, no te lo va a poder hacer de la mejor manera posible. Se debe contar con un alumbrado, una ventilación y una temperatura adecuados. ¿Por qué? Porque no puedes poner a gente a trabajar dentro de ambientes de trabajo que no sean óptimos, porque al fin y al cabo o van a afectar tu producción, o van a afectar a tu equipo de trabajo, o van a generarte retrasos, y esto no es lo que estamos buscando. También tenemos el principio de los movimientos relativos al diseño del equipo y las herramientas. Estos deben efectuarse siempre que sea posible, ya que hay operaciones múltiples con las herramientas, combinando 2 o más de ellas en una sola, o bien disponiendo operaciones múltiples en los dispositivos alimentarios, si fuera el caso, por así decirlo. Tenemos que tener claro que las piezas en el trabajo deben sostenerse en posición por medio de dispositivos de succión, esto para llevar a cabo una prevención al operario. Y siempre que existe la posibilidad de utilizar herramientas mecanizadas o semiautomáticas como destornilladores aprietacuetuercas y destornilladores motorizados o llaves de tuercas de velocidad, debe hacerse. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, al implementar todos estos principios en los movimientos y en los estudios de tiempo que hemos visto a lo largo de todo este tema de expedición, nuestro objetivo principal es cuidar tanto nuestro capital como a nuestro capital de trabajo o a nuestro capital humano, ya que no podemos hacer nada dentro de una empresa sin ambos, ya que sin ambos no tendríamos absolutamente nada de empresa. Sin los trabajadores no podemos generar capital, y sin capital no podemos pagar trabajadores.
Para conclusión o para proseguir con otros temas a continuación, hay que tener en claro que la protección y la prevención para los trabajadores es lo que más debemos cuidar dentro de una organización, ya que como un pensamiento que podemos decir que está de moda últimamente o que se ha visto reflejado mucho en libros de superación personal o de motivación personal, vamos a especificar que si tú cuidas a tus empleados cuidarán a tus clientes o cuidarán tu producto. Y esto a grandes rasgos es una verdad muy cierta, ya que si cuidamos muy bien a nuestros trabajadores, cuidaremos muy bien a nuestra empresa, ya que sin trabajadores motivados no podemos llegar a ningún lado. Y como trabajadores hay que tener en cuenta que las retroalimentaciones no tienen nada de malo, son parte de nuestro día a día y las podemos tomar sin sentirnos ofendidos. Mi nombre es Octavio y el día de hoy les voy a explicar un poquito más extenso lo que es la mano de obra temporal y eventual. Bueno, primero, ¿qué es la mano de obra? Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un bien. Esto que, dándoles un ejemplo, en la mano de obra, no sé, que se requiera un aspecto físico o que se requiera un servicio físico, en los trabajos de construcción, todos los obreros prestan un servicio y prestan su mano de obra de manera física porque tienen que mover materiales, tienen que construir, tienen que estar, se puede decir, haciendo una elaboración de un proceso durante bastante tiempo. Y ahora, del otro lado, que vendría siendo la mental, dándoles un ejemplo, un contador tiene que estar manejando todos los aspectos contables y financieros de una empresa y su desgaste o su esfuerzo más bien es mental porque tiene que recabar toda la información y administrarla de tanto una empresa como una entidad, etcétera. Este concepto también se aprovecha para apuntar el costo, ¿sí? En los aspectos contables, es decir, el dinero que se le va a abonar al trabajador por sus servicios. Sí, se puede decir que en contabilidad existe un adjetivo que es mano de obra, que mano de obra pues es el dinero que se gasta o que más bien que se invierte en el personal que presta los servicios para que se lleve un proceso, un producto, un servicio, etcétera. Bueno, vamos un poquito con los antecedentes de la mano de obra. Sí, la mano de obra o trabajo fabril representa el factor humano de la producción, sin cuya intervención no podría realizarse la actividad manufacturera, independientemente del grado de desarrollo mecánico o automático de los procesos transformativos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que desde los inicios de los tiempos, para, por ejemplo, se puede decir para los trabajos de producción de algún producto, siempre se ha requerido la mano de obra humana. Aunque se han industrializado, se han modernizado, han entrado máquinas, han entrado procesos diferentes, nuevas tecnologías, siempre, siempre, siempre se está requiriendo la mano de obra en diferentes cantidades, claro, y en diferentes niveles y con diferentes capacitaciones, pero la mano de obra desde el inicio de los tiempos ha sido algo sumamente vital, ¿sí? La importancia de la mano de obra, ¿sí? Su importancia radica en que es el factor de la producción por excelencia, debido a que es el que se desarrolla una serie de actividades y tareas y ayudando por instrumentos, infraestructura, entre otros. Produce bienes y servicios de una manera satisfactoria. Esto quiere decir que nuestra sociedad está basada en el trabajo y el trabajo es la mano de obra, ¿sí? Tanto para construir una casa, un puente, un marcador, inclusive hasta se puede considerar mano de obra una persona, un docente que está dándole educación a los niños, él está prestando su trabajo, un servicio, este se puede decir tanto físico como mental con los niños y es lo que se puede decir que es el pilar de nuestra productividad como sociedad. ¿Sí? Dándoles un pequeño ejemplo. Eh, en en el aspecto contable, tenemos que contratar más mano de obra para complementar la producción. Esto se puede decir aquí nos quiere decir este ejemplo que
Necesitamos más mano de obra. ¿Para qué? Para poder suplir la producción que nos están pidiendo. Nos están pidiendo tantos insumos, entonces nosotros tenemos que contratar más personal para nosotros quedar bien. Sí, esto es clave. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa mano de obra, no podemos llegar a los niveles de producción, porque pues obviamente cada persona, cada grupo de personas tiene un límite. Entonces, si se rebasa ese límite, pues ahora sí se tiene que contratar un poquito más de personal. Mire, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es mano de obra temporal. ¿Sí? Esta consiste en la contratación de personas para luego cederlas temporalmente a otra empresa. Tal contratación solamente podrá llevarse a cabo mediante las empresas de trabajo temporal que se encuentren debidamente autorizadas y en consonancia con la normativa vigente. Mire, lo que vendría siendo mano de obra temporal, dándoles un ejemplo muy clave, pues vendría siendo los servicios de construcción. Tú como, digamos que tú para tu empresa requieres otra bodega, ¿sí? De almacenaje. Tú no vas a crear una constructora simplemente para generar una bodega. Tú vas a contratar a una, se puede decir que a una empresa de trabajo temporal, ¿sí? Y vas a contratar esos obreros, que va a ser tu mano de obra temporal por un determinado tiempo y después de eso, cuando ellos terminen su trabajo, se pueden ir a otra empresa sin ningún problema. En eso consiste la mano de obra temporal. Mientras tanto, la empresa de trabajo temporal es aquella cuya actividad lleva a cabo por personas físicas o jurídicas, implica poner en disposición de otra empresa usar cualquier carácter temporal de los trabajadores que oportunamente se haya contratado. Es lo mismo que les estaba diciendo del ejemplo de lo que viene siendo la mano de obra temporal, con el ejemplo de si tú tuvieras una empresa y tuvieras que construir una bodega, entonces lo más factible es contratar mano de obra temporal, una empresa que maneje mano de obra temporal. Bueno, si bien hace varias décadas atrás esta modalidad de contratación ha sido ampliamente criticada por considerar que a través de ella se está ejerciendo tráfico ilegal de mano de obra, por estos días las empresas ofrecen un servicio de este tipo que se encuentran debidamente reguladas y resultan ser una excelente alternativa para que los trabajadores y aún más para el sector de los servicios. Bueno, entre lo que vendrían siendo las ventajas que presenta este tipo de trabajo se encuentran las siguientes. La posibilidad de adquirir experiencia profesional en caso, por ejemplo, de que se trate de un individuo recientemente graduado, o sea, que te contraten por ciertos periodos y tú puedes estar en diferentes empresas y entre esas diferentes empresas ganar lo que vendría siendo mucha experiencia más que dinero. Después podríamos manejar lo que vendría siendo que también es importante destacar que existen aspectos negativos en este sentido, ya que tienen que ver especialmente con la inestabilidad laboral, ¿sí? Que este tipo de trabajo puede acarrear y que claro, puede calar en el trabajador fundamentalmente en el caso de aquellos que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral y terminar de desencadenar principalmente en el sujeto se puede decir, de desconfianza en las propias capacidades, entre otras cuestiones. Esto ya va entrando en el aspecto más psicológico que un trabajador que es temporal, se puede decir que no, en realidad no tiene nada seguro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un trabajador que está como de mano de obra permanente, pues él ya sabe que tiene su trabajo y va a seguir ahí independientemente, a menos de que haga algo muy malo que amerite su despido. Pero el trabajador de mano de obra, se puede decir eventual, que trabaja como mano de obra eventual, pues él no puede hacer eso, ¿sí? Porque él sabe que nomás está por tiempo determinado, entonces tiene mucha inestabilidad de lo que vendrá siendo su trabajo o su área de trabajo, ¿sí?
Más bien, ahorita actualmente a nivel mundial, una de las problemáticas que más ha dañado a la mano de obra laboral, al mercado laboral más bien es lo que conoce como la mano de obra barata, ¿sí? Con este término, lo que se define es a todas aquellas personas que están dispuestas a realizar un trabajo con sueldos mínimos, lo que repercute negativamente en todo el sector colectivo de trabajadores, ¿sí? Del sector de un sector en concreto, ¿sí? Que ven como no consiguen un empleo porque hay quienes deciden realizar el mismo por precios muchísimos más bajos de los que están estipulados legalmente. Dándoles un ejemplo, como lo yo veo un poquito más, es en personas que no tienen, se puede decir, alguna habilidad o alguna, se puede decir, algo que los destaque sobre las demás personas, ¿sí? Que no tengan ellos se puede decir, ese, esa diferencia contra las demás personas que laboralmente hablando los haga valiosos. Entonces ellos lo que hacen es abaratar demasiado su mano de obra y eso hace que los mercados laboralmente hablando bajen mucho. ¿Por qué? Porque las empresas ven esto y dicen, ¿por qué te contrataría a ti por, no sé, 200 pesos un día si esta persona por 120 pesos me trabaja igual? Abaratando más la mano de obra, entonces las oportunidades laborales es lo que empiezan a bajar un poco más y por consiguiente tú ya no puedes cobrar esos 200 pesos, tienes que cobrar 120 pesos o inclusive menos para poder competir con ese tipo de mercados de mano de obra. Eh, Volviendo a lo que es la mano de obra eventual, son servicios extraordinarios, ¿sí? Dentro de una empresa, aquellos escapan al objeto específico de la actividad comercial o productiva de la misma, que pueden presentar de tanto en tanto y que retienen determinada dotación de mano de obra para hacerles frente, ¿sí? Generalmente no puede ser cubierta por el personal de la planta, permanece debido al desconocimiento de tareas y a la sobrecarga que implica o a las complicaciones derivadas de los cambios que habría que producir. A mí se me hace muy buen ejemplo lo que les estaba explicando la otra vez, bueno, anteriormente, que era que se puede decir que una persona, o más bien una empresa, sí, una empresa no, que se dedica a otra cosa completamente diferente, pero tiene una necesidad, pero primeramente dándoles otra vez el ejemplo de la construcción, no tiene conocimientos de construcción, dándoles el ejemplo, imaginen que nosotros somos al súper, necesitamos otra bodega para almacenar. Al súper no tiene conocimientos de construcción. No creo que tenga exageradamente así ingenieros civiles o que esté preparada con las herramientas o que tenga la experiencia para ponerse a hacer bodegas. Entonces, ellos contratan una constructora, que maneja mano de obra eventual para ellos, que al fin y al cabo se va a hacer se va a producir esa bodega, pero no, ellos no van a estar dentro de la nómina durante mucho tiempo. ¿Sí? Volviendo a lo mismo, el empleador puede contratar con otra empresa, lo que les decía, la realización de esas tareas que resultan ajenas, ¿sí? Que no van con el giro de su empresa, por lo tanto no tienen esa misma experiencia o extraordinaria respecto a su actividad normal. Esto también no solo es, por ejemplo, si tú tienes una empresa de, no sé, como el súper, que tiene supermercados, imaginemos que uh, Nike, que es una tienda de producción de zapatos, o no, 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 más bien Liverpool, ¿sí? Imaginémonos Liverpool. Liverpool, pues obviamente ellos se dedican a vender, son tiendas departamentales, venden diferentes tipos de productos, generalmente de alta gama, pero ¿qué pasa en el Buen Fin? En el Buen Fin ellos tienen muchísima demanda, o sea, va mucha gente a lo que vendría siendo sus tiendas. Por consecuente, ellos requieren más mano de obra para poder atender a toda esa gente. ¿Por qué? Porque se sale de las manos.
Lo que hacen aquí es que literalmente contratan gente por 1 o 2 días, que dura lo que vendría siendo el Buen Fin, 1, 2 o hasta 3 días, y ellos literalmente nomás están ese tiempo y después de eso se les liquida y ahí fue. ¿Por qué? Porque se requirió una tarea extraordinaria que la empresa no maneja habitualmente, por lo tanto no requiere tener tanto mano de obra, si no le sería muy costoso. Y gracias a eso ya después ellos lo que hacen es, ellos saben que va a estar esos días, entonces va a haber mucha demanda, va a haber mucha gente que va a estar esperando ser atendida, entonces contratan mucha gente que es ajena a ellos. Obviamente, después de eso no los vuelven a contratar, o a menos de que tengan una venta nocturna, otro buen fin al siguiente año, etcétera, se pueden volver a contratar. Claro está, se puede decir que es una actividad normal entre las empresas cuando ellos consideran que ya requieren un poquito más de ayuda. Obviamente, esto con el a fin y a cabo de poder satisfacer al mercado, a los clientes, se puede decir, a su sector, a los que ellos le están produciendo, etcétera. Puede contratar trabajadores, artesanos o profesionales autónomos, pero también puede contratar directamente trabajadores para que la realicen bajo su dependencia o supervisión funcional, es decir, una dependencia técnica, económica y jurídica. También suelen presentarse necesidades o exigencias transitorias dentro de la propia actividad normal o específica de la empresa, que no se puede decir que no siempre pueden ser atendidas con el personal ya contratado, pero tampoco justifican el aumento de la dotación permanente, porque desaparecidas estas necesidades conyuntuales, habrá un excedente de personal innecesario. Volviendo a aterrizar este concepto o esta descripción a lo mismo, eh, nos vamos con Liverpool. Liverpool no requiere esa cantidad de personas todo el día del año. ¿Por qué no les es factible pagar tantas nóminas? Es necesario para ellos 2, 3, 4 o póngale 5 días al año, pero después de eso ellos los tienen que liquidar porque después puede generar para ellos pérdida. ¿Y por qué? Porque como no tienen tanta demanda de personas, pues en realidad no requieren tanto, se puede decir, tanto personal, ¿verdad? No requieren tanto personal, entonces ahí empezaríamos que gente que no tenga nada que hacer por lo mismo, nomás le estén pagando pues, literalmente por no hacer nada, porque no existe esa necesidad. Se puede decir que puede requerirse personal a través de una agencia de servicios eventuales, como podría recurrir a profesionales o trabajadores autónomos para realizarlo. Dándoles otra vez ese mismo ejemplo que les he dado durante todo el video, nos vamos con la constructora. Aquí obviamente no puedes contratar no sé, un albañil nomás y que te haga la bodega. Necesitas una agencia, en este caso una constructora de trabajadores o servicios eventuales para que te haga eso, porque es algo muy especializado. O puedes contratar un profesionista en ventas, dándoles el ejemplo de Liverpool, que se encargue más bien de ese día, que solo requiere ser una persona autónoma, que se le encargue de vender ese día en Liverpool, y ese se puede decir que eso es lo más sencillo, obviamente porque es algo más sencillo, no sé, estar vendiendo en una tienda departamental que construir una bodega con especificaciones un poquito más complejas, ¿verdad? Y bueno, en este caso, se suele tomar la decisión de contratar personal en forma temporaria para salir del apuro. Como les digo, volviendo al ejemplo del Buen Fin Liverpool, que requiere un poquito más de gente, cuando no se puede o no conviene atender las mayores exigencias ofreciendo realizar horas suplementarias al personal de planta permanentemente interesado. Esta puede ser otra opción. Si tú no quieres contratar más personas porque te sale más caro, le puedes decir al mismo personal que ya está de planta, oye, no te puedes quedar horas extras porque vamos a tener un poquito más de demanda, entonces requerimos un poquito más de gente. ¿Qué te parece si yo te pago estas horas al doble y tú te quedas un poquito más? Y eso
dependiendo obviamente de cuánto le vayas a ofrecer al trabajador eventual, te puede salir un poquito más barato o mucho más barato, depende de las nóminas que tú manejes y obviamente de las exigencias, porque obviamente dos personas trabajan más que una, pero si no se requiere tanto, se puede decir que hasta dos personas te pueden estorbar y una persona podría hacer todo el trabajo completamente. Con respecto al contrato del trabajador eventual, se destacan en su caracterización. Número uno, los resultados o las tareas concretas tenidas en cuenta para la contratación se puede decir que son de corta duración. ¿Sí? Número dos, los servicios extraordinarios, ajenos a la actividad normal de la empresa, de lo que ya les había mencionado. Número tres, o bien se puede decir exigencias extraordinarias, picos de producción o de ventas y transitorias que tiene por objeto. 4. La dificultad de previsión de un plazo cierto para la finalización del contrato, porque de concretarse el plazo de finalización habrá que recurrir al contrato de plazo fijo. Esto es algo que es por ley. Nosotros ya lo vimos en diferentes materias. Se puede decir que si tú empiezas a contratar a una persona eventualmente, su siguiente trabajo, más bien su siguiente contrato, debería ser fijo. ¿Por qué? Porque ahí se está viendo que ya lo requieres durante más tiempo. Entonces ahí sí lo que tienes que cuidar mucho es tú calcular o más bien tú como empresa debes de calcular el tiempo que lo requieres para poder hacerle el contrato de la mejor manera posible. Porque en el caso contrario, dándoles un ejemplo, el mismo trabajador de Liverpool, volviendo a aterrizar, que lo requieras para, no sé, 3 semanas. Pero en esas 3 semanas tú estás teniendo demasiadas ventas. Entonces, tú pronosticas que lo vas a tener, vas a requerir ese trabajador por más semanas. Entonces, aquí tienes de dos opciones. O lo despides y contratas a otra persona que puede que no sea tan buena y ya este trabajador pues ya tiene la experiencia de estar vendiendo durante esas 3, 4 semanas, 2 meses, no sé. O lo contratas él mismo, pero ya lo vas a tener que contratar de planta. Esa es una de las desventajas que podría tener el trabajo eventual, que tienes que calcular muy bien los tiempos. Obviamente te digo, puedes contratar a otra persona, pero de aquí a que lo reclutes, lo entrevistes, o sea, veas que sí tiene la capacidad, y pues esto puede ser al azar, puede que te toque una persona muy buena, mejor que el que ya tenías, o puede ser todo lo contrario, una persona que no cumpla con los tiempos de puntualidad, que no haga bien las cosas, porque ese es otro factor. Se puede decir que muchas veces no existe la certeza completa. Obviamente en ningún contrato, ¿verdad? No, pero más en los manos de obra eventual no sabes cómo va a ser la persona en el momento que la vayas a contratar. ¿Por qué? Porque como no existe mucho tiempo de conocerse y él sabe que él no va a estar mucho tiempo en esa empresa, probablemente, pues obviamente, o te puede tocar un trabajador muy bueno que se esfuerce, que quiera estar ahí, o todo lo contrario, que le valga y dice, ah, no, pues son 2, 3 semanas en el caso de un profesionista o o personal por un autónomo por tiempo determinado, diga, voy a estar cierto tiempo, pues yo nomás vengo a que me paguen y ya. Ese puede ser un problema, ¿verdad? Que es muy diferente manejarlo con mano de obra permanente, que una persona que ya se siente dentro de la empresa, se puede decir que él ya se puede poner la camiseta, ¿sí? O sea, él ya puede decir, ¿sabes qué? Yo sí le entro, yo me pongo la camiseta, yo voy a trabajar en esta empresa como si fuera mía. Entonces, se puede decir que esa es una ventaja en el aspecto más psicológico, en la mano de obra, se puede decir, en la mano de obra fija que la temporal. Y esos vendrían siendo en sí todos los factores que se pueden manejar o cómo se explica desde los antecedentes hasta las virtudes, debilidades y los diferentes tipos de mano de obra eventual que eventual o temporal que existen. Espero que les
haya quedado claro, que no hayan tenido ninguna duda y pues que mi explicación haya sido lo más concreta y lo más aterrizada posible. Por su atención. Muchísimas gracias.